Mi nombre es Pablo Solano y quiero compartir con ustedes la definición de evangelio. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La revelación del Evangelio, podemos admirar cuán poderoso es Dios. El ser humano ya está condenado por causa de su pecado, pero Dios proveyó una salida de escape. En Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Hebreos 10:13 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Como Dios es juez justo, Él no puede pasar por alto el castigo del transgresor delincuente, y debe hacer justicia de sus injusticias. Dios ha sido muy específico en este asunto. En Hechos 7:44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Moisés, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. En Marcos 1:15, hablando del arrepentimiento, una de las condiciones: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Podemos ver que hay dos condiciones: arrepentimiento y fe. En Lucas 18:3 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Aquí tenemos el mejor ejemplo de arrepentimiento y fe genuino. El publicano reconocía su pobreza espiritual, que no tenía nada bueno en sí para ofrecer a Dios, y que la única salida de escape era la propiciación. Ahora, ¿qué es propiciación? Es el sacrificio de una víctima inocente que toma el lugar del pecador culpable y paga la deuda y satisface la justicia divina y aplaca su ira. En Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y luego en Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es justicia? Es rectitud de conducta moral que se ajusta a las condiciones de rectitud en una relación determinada. ¿Y qué es justificar? Es declarar inocente o declarar justo a un delincuente, por ajustarse a una condición determinada. En Éxodo 25:22 vemos esa condición: y he aquí que me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo demande para los hijos de Israel. Y en 1 Corintios 3:5 dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y en Hechos 2:27-31, el rey David, hablando de la resurrección de Cristo, de que al tercer día después de su muerte, del Hades o del infierno
su alma fue levantada y de la tumba su cuerpo no vio corrupción. El espíritu no muere, el espíritu se va a Dios, dice. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en Lucas 36. Bueno, dice Ezequiel 8:4, dice que el alma que pecare esa morirá. La muerte del alma no es dejar de existir, es destituido de la gloria de Dios, quitado de la unidad de Dios y de la relación con Él. Cristo pagó con su sangre el rescate de la muerte tanto del alma como del cuerpo. Y ya vemos que el espíritu fue a Dios. Eso está en Lucas 23 y 46. Y Jesús sufrió el abandono. Isaías 53, 8 dice que por cárcel y por juicio fue quitado. Y hubo tinieblas y el sol se oscureció. Entonces ahí fue cuando Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Eso es lo que es el Evangelio.